Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Le damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar reunidos delante de Él y pues poniendo nuestro corazón en su presencia, entendiendo su grandeza, su majestad, su misericordia y todo aquello que el Señor es para cada uno de nosotros. Así es de que bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que en este tiempo el Señor sea glorificado a través de nuestra vida y en nuestra vida. Pues vamos a alabar a nuestro Dios. Hay un momento feliz en la vida de todos nosotros cuando tenemos un encuentro con nuestro Dios. Dios no entra en la vida de nadie que no lo invite para hacerlo. De tal manera que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, lo hacemos por voluntad propia. Lo hacemos porque estamos convencidos, porque anhelamos la comunión con Él, anhelamos su presencia, anhelamos su grandeza, su poder, su paz en nuestro corazón. Y entonces cuando le recibimos, cuando tenemos esa bendición, cuando podemos expresarlo de nuestro corazón en estos términos. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Oh, mi gran Señor, tú me has dado la salvación. Oh, cuánto te amo, pues has llenado mi corazón. Al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Oh, mi gran Señor, tú me has dado la salvación. Oh, cuánto te amo, pues has llenado mi corazón. Quiero cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Quiero cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Oh, mi Padre amado, cómo has deseado llegar a ti. Sé que ya muy pronto para llevarme has de venir. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Digo al Señor, bienvenido seas a mí, todo tu amor lo recibo para mí. Oh, mi gran Señor.
cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Quiero cantar que tu gozo ya está en mí. Quiero gritar que yo vivo para ti. Oh, mi Padre amado, cuánto he deseado llegar a ti. Sé que ya muy pronto para llevarme has de venir. Digo igual, Señor, bienvenido seas a mí. Todo tu amor lo recibo para mí. Digo al Señor, bienvenido seas a mí. Todo tu amor lo recibo para mí. Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas a mí. Bienvenido seas a mí, Señor. Aleluya. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero adorarte y decir te amo, mi Dios, y decir te adoro, mi Señor. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero adorarte y decir te amo, mi Dios, y decir te adoro, mi Señor. Dios del universo, Dios de la creación, Dios, tú eres la vida, Señor, a ti es mi oración. Dios del universo, Dios de la creación, Dios, tú eres la fuente de amor, de vida y salvación. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero adorarte y decir te amo, mi Dios, y decir te adoro, mi Señor. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero adorarte y decir te amo, mi Dios, y decir te adoro, mi Señor. Dios del universo, Dios
mi Señor. Hoy quiero alabarte. Hoy quiero adorarte y decir te amo, mi Dios, y decir te adoro, mi Señor. Dios del universo, Dios de la creación, Dios, tú eres la vida, Señor, a ti es mi oración. Dios del universo, Dios de la creación, Dios, tú eres la fuente de amor, de vida y salvación, de amor, de vida y salvación, de amor, de vida y salvación. Oh bendito Dios, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre santo. Oh, gracias, Señor Jesús. Hoy queremos alabarte, Señor, y queremos bendecir tu santo nombre. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre. Oh Dios bendito, Dios bendito. ¿Quién como tú, mi Dios? ¿Quién como tú, Señor? Padre, te damos muchas gracias por darnos la bendición de poder estar en tu presencia y de poder recibir, Señor, la palabra que tú tienes ya preparada para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Muy bien, pues muy buenas tardes nuevamente a todos los que ya están sumados a esta transmisión. Bienvenidos sean. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentar a nuestro querido amigo y consiervo en Cristo, el ingeniero Aníbal Rojas, que nos va a hacer favor de presentar la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Estemos atentos, el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Lo que somos hoy en día en realidad es un resultado de las decisiones que hemos venido tomando en la vida. Decisiones como qué tipo de carrera voy a escoger, que son decisiones trascendentes, o qué tipo de trabajo debo de tomar, con quién me voy a casar. Tal vez si tú eres joven estás pensando eso, o a qué iglesia asisto, que es otra decisión bien importante en la vida. ¿En qué ministerio debo servir? Si ya estoy asistiendo a una iglesia, ¿en qué ministerio debo servir? Etcétera, etcétera.
Pero además de las decisiones trascendentes que por su impacto son importantes, también hay decisiones diarias que también tienen un impacto para nosotros. ¿Debo de vender mi auto usado y comprar un carro nuevo ahora? ¿O debo de irme de vacaciones el próximo verano, por ejemplo? ¿O debo asistir este fin de semana a la comida en la que me invitaron en la oficina? O a lo mejor tenemos un amigo, en este caso Feliciano, que es toda alegría, pero vale la pena preguntarme, ¿es una buena influencia para mi vida las conversaciones que tenemos? Entonces, tenemos durante todos los días que tomar decisiones. Algunas son trascendentes, otras son diarias, pero son bien importantes. Van a impactar de mayor o menor manera nuestra vida. Así es que vale la pena que así como cuando se construye una casa se construye día a día y se van tomando decisiones. Decisiones, por ejemplo, ¿qué material voy a usar? ¿De qué dimensión voy a hacer cada una de las recámaras? ¿O qué tipo de tubo voy a usar? ¿O qué tipo de conductores? ¿Cómo van a ser los acabados? Etcétera. Se facilita mucho la vida cuando tengo un plano diseñado por un arquitecto que sabe cómo hacerlo y en donde nos puso exactamente qué materiales, de qué calidad, cómo se van a ensamblar, incluso el proceso constructivo de ellos, ¿no? Pero de la misma forma, valdría la pena preguntarnos, ¿hay un plan, así como el plan del arquitecto para la casa, un plan del arquitecto de mi vida? Porque así sería mucho más fácil tomar las decisiones diarias, donde sé qué decisión debo de tomar, porque está definido por quien diseñó mi vida, en este caso, por el Señor. Así es que la pregunta, seguramente para ti que es la primera vez que escuchas un mensaje como esto, si tú eres un amigo que por primera vez está escuchando esto y está escuchando este mensaje, este video, pues la pregunta es, ¿acaso tiene Dios un plan específico para mi vida? Y muchas veces pensamos que si Dios tuviera un plan, pues Dios a lo mejor lo tiene ahí medio escondido en algún lugar y se pone a jugar con nosotros diciendo frío, frío, tibio, caliente, caliente. Pero Dios no es así. No es así. Dios no juega con nosotros. Él es además un Dios bueno. Y si Él es un Dios bueno y tiene un plan para nuestra vida, por supuesto que Él quiere que lo sepamos. Dice en Isaías 48, así ha dicho el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, Dios mismo es el que nos quiere poner en el camino correcto. También en el Salmo 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, realmente la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Dios tiene un plan específico, un plan general para todos los hombres y un plan específico para mi vida, y Él quiere que lo conozcamos. Y esta mañana vamos a revisar cinco aspectos que necesitamos, requisitos que necesitamos cubrir para poder conocer ese plan de Dios. Ese plan de Dios que nos permita tomar las decisiones correctas cada día. No importa si son son trascendentes, de impacto fuerte o de impacto pequeño, pero Dios para todo absolutamente tiene una respuesta. Y si nosotros escuchamos su voz, podemos tomar, como dice el título de esta presentación, decisiones acertadas. Y el primer requisito que necesitamos para poder conocer el plan de Dios es ser hijo de Dios. Esto lo dice el mismo Señor a través del apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos que la voluntad general de Dios para el hombre es que nadie se pierda, que todo mundo proceda al arrepentimiento. Y Pablo también lo dice en su carta a Timoteo, en el capítulo 2, en su primera carta. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es un hecho, la voluntad de Dios es que nadie perezca, que todo mundo sea salvo. Y también el apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos dice esto? Pues que no todo mundo, no todos los hombres y mujeres que hay en la tierra son hijos de Dios. La mayoría de las personas piensan que todos son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Es una expresión muy utilizada en las sociedades. La palabra de Dios dice que no es así. Solo aquellos que creen en el nombre de Jesús y le han recibido como Salvador, esos son hechos hijos de Dios. Y el Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí estamos justamente hablando de la guianza de Dios para nuestra vida, para tomar decisiones acertadas. Pero para poder ser guiados por Dios necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. De otra forma, no podemos ser guiados por el Señor. Y tal vez tú digas, bueno, pero Dios me puede, el Señor me puede guiar, aun cuando no haya tomado la decisión. Pues no es lo que dice la palabra de Dios aquí. De hecho, el mismo Señor Jesús dice en Mateo 9:36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando las personas no han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pues en realidad están enfrentándose a la vida sin la ayuda de Dios, exclusivamente con la confianza que pueden tener en ellos mismos, y desgraciadamente el hombre no puede tener mucha confianza en él mismo porque está completamente limitado. Y en el Evangelio de Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De manera que solo las ovejas que conocen al Señor pueden escuchar su voz y por lo tanto son las únicas que pueden ser guiadas por el pastor. Mientras no somos parte de las ovejas del Señor, no podemos escuchar su voz. Finalmente, aquí en Hechos 17:30 dice, porque este pasaje lo dice Pablo, que lo está diciendo en el Areópago, es decir, en el lugar donde se reunían los griegos, y lo tomaron porque decían, esta persona está diciendo cosas nuevas, y los griegos tenían muchas ganas de escuchar cualquier cosa que fuera nueva, y lo llevaron ahí, y en medio del Areópago les dijo esto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, si tú que nos escuchas por primera vez, y hablando de este primer paso, todavía no has recibido al Señor en tu corazón y le has declarado Salvador de tu vida, vas a tener la oportunidad al final de estos minutos que estamos hablando de poder entregar tu vida al Señor Jesús y pasar a formar parte del rebaño del Señor, de tal forma que tú puedas escuchar la voz de tu pastor. ¿Ok? Segundo requisito.
El segundo requisito para poder escuchar la voz de Dios respecto de el plan para mí es querer hacer su voluntad. Porque la mayoría de los casos la gente también que se acerca a Dios para que Dios haga su voluntad, la voluntad del individuo, no para hacer la voluntad de Dios. Y así no funcionan las cosas. Las cosas es, nosotros nos acercamos a Dios para querer hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Cuando nos acercamos a Dios con el propósito de obtener algo, cualquier cosa que esto sea, puede ser dinero, puede ser que necesite, pues quiero tener un matrimonio, puede ser que necesite, pues incluso fama, o sea, porque quiero ser visto, quiero ser admirado. No va a venir de Dios la respuesta porque Dios no hace caso a ese tipo de solicitudes que tienen como centro a la persona. Por eso dice en Santiago, piden mal, dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios para pedir para nosotros mismos en los deleites, y por supuesto se entiende que lo que queremos no está alineado con la voluntad de Dios, en este caso, no vamos a recibir nada de parte de Dios. Y en Marcos 12 dice, el Señor Jesús respondió cuando le preguntaron, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Llegaron las personas a preguntarle. Y el Señor respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal y más grande mandamiento. Muchos cristianos entonces se acercan al Señor, pero no están amándole a Dios específicamente con todo su corazón, sino están utilizando a Dios como un medio para obtener lo que ellos desean. Pero como vemos aquí, el Señor quiere que Él sea el centro de nuestro deseo. Él quiere que Él sea lo más importante para nosotros, no las cosas que Él nos puede proveer. Y muchos también, sucede algo también, que muchos se acercan al Señor con la idea, piensan que Dios les puede llegar a pedir algo, que hagan algo, o que dejen de hacer algo que no les va a gustar. Alguna vez yo estuve en esa situación, ¿no? O sea, realmente yo decía, bueno, ok, ya conozco al Señor, pero si yo le pido esto y me pide que deje de hacer esto que yo quiero hacer, mejor no le pregunto. Pero esa es la mentalidad de un incrédulo, no de un hijo de Dios. O sea, los incrédulos piensan de esta forma. Yo quiero conseguir mis cosas, pero ¿qué tal si Dios me pide que deje de hacer tantas cosas que me encantan hacer? Pues no, o sea, la verdad es que el segundo requisito para poder conocer la voluntad de Dios es querer hacer la voluntad de Él, lo que sea. Y volvemos de nuevo al principio de que no tengamos miedo porque tenemos un Dios bueno, que no solamente quiere que conozcamos su voluntad, sino también que cualquier cosa que nos pida, va a ser lo mejor para nuestra vida. Él no está esperando tratar de someternos y hacernos sufrir tratando de hacer algunas cosas que no me gustan. No es así. Dios es muy bueno y todo lo que nos pide es para nuestro bien. Entonces, ¿qué mejor de hacer algo que va a ser para mi bien? No solamente un bien para este momento, sino incluso el bien eterno, el bien de la vida eterna. Dice en Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces Dios no nos quiere quitar el gozo, Dios no nos quiere quitar la felicidad de la vida, todo lo contrario, nos quiere
dar verdadera plenitud de gozo, lo que verdaderamente es plenitud en la vida. Y en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es importante meditar en ello porque, por supuesto, aún conociendo la voluntad de Dios, podemos nosotros llegar a tomar decisiones erróneas. Pero no nos debe de importar, porque cualquier decisión que nosotros hayamos tomado, con Dios al centro de nuestra decisión, es decir, hicimos algo porque pensamos con todo nuestro corazón que eso es lo que Dios quería de nosotros, aun cuando nos hubiésemos equivocado, Dios va a cambiar el resultado negativo que esa decisión podría haber tenido en bueno, como dice este versículo, a los que aman a Dios y que lo aman como el Señor Jesús dijo, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. A esos que aman a Dios así, las decisiones que puedan tomar amándolo de esa manera, todas van a tener un resultado para bien, porque Dios es bueno con sus hijos. Muy bien, entonces llevamos dos requisitos: ser hijo de Dios y querer hacer con todo nuestro corazón la voluntad de Dios. El tercer requisito para poder escuchar a Dios y conocer su plan es buscarlo en el lugar adecuado, ¿no? ¿Y cuál es ese lugar adecuado? Porque si Dios tiene ganas de que conozcamos cuál es el plan, pues lo va a hacer y lo va a poner a disposición nuestra en un lugar súper accesible. No lo va a esconder en algún lugar. Y el lugar más accesible que tenemos para escuchar esa voz de Dios, ese plan de Dios, conocer el plan de Dios para nosotros, es su palabra, su santa palabra, la Biblia. Ahí está. No está en el tarot, no está en el consejo de un maestro, de un amigo, mucho menos de un compadre o la comadre, o en el asiento del café. Está en la palabra de Dios. Ahí es donde podemos escuchar a Dios. En Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, justo lo que hicimos al principio de esta reunión. Entonces, cuando tenemos la palabra de Cristo morando en nosotros, estamos entonados para escuchar la voz de Dios. Mediante la lectura de la Biblia día con día, el Señor nos lleva a pasajes que se van internalizando en nosotros y cada vez y con mayor frecuencia nosotros vamos sabiendo, van poniéndonos el Señor mandamientos, pensamientos que van dándonos idea de por dónde está la voluntad de Dios en cada situación, en cada paso que pasamos en la vida, ¿no? La palabra de Dios está repleta de direcciones y guías para todo tipo de decisiones. Estamos cada vez más preparados y la estamos leyendo para poder conocer la voluntad de Dios en el día a día. Otro versículo muy conocido y muy importante del Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto nos habla de algo bien importante, ¿no? Porque a veces queremos que Dios no solamente nos dé la respuesta para hoy, sino que nos dé la respuesta de qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, el próximo mes, el próximo año y para los próximos 10 años si es posible. Pero, ¿cómo alumbra una lámpara? No sé si han tenido ustedes oportunidad de andar en la noche en el bosque, por ejemplo. Alguna ocasión yo sí tuve la oportunidad de hacer montañismo, y uno usa una lámpara y en una noche oscura, la verdad es que no ve uno, la lámpara que uno trae no ve más allá de 3 o 4 metros, ¿eh? Nos ayuda apenas para dar 2 o 3 pasos, pero
no nos ilumina todo el camino para la siguiente hora de camino. Lo mismo en la palabra de Dios. La verdad es que Dios nos da iluminación sobre los siguientes pasos, pero no necesitamos más. No necesitamos más que para el siguiente 1 o 2 pasos los damos, y cuando tenemos necesidad de que nos diga cuál es el tercero y el cuarto, Dios nos va a decir, porque Dios es bueno. ¿En dónde? En su palabra. Su palabra es la que nos hace realmente sabios. Dios también ha provisto de un recurso que tenemos para buscar la voluntad, su voluntad, y ese recurso es la iglesia local. Somos los que estamos reunidos ahorita aquí. Dios ha puesto la iglesia local para que unos a otros nos ayudemos, y dice en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y en el capítulo 24, versículo 6 de Proverbios también dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, cuando no tenemos seguridad de cuál es el camino que tenemos que tomar, para eso hay consejeros, y en la iglesia, en Manantial, hay consejeros. Se le puede pedir consejo a los pastores para que te digan no lo que tienes que hacer, porque ese es un error. Cuando la gente viene a pedir consejo para que le digan qué es lo que tiene que hacer, por ahí está mal. O cuando las personas que dan consejo le dicen a la gente qué es lo que tiene que hacer, estamos también mal. El consejero está para, a la luz de la palabra de Dios, decirte cuáles son las consecuencias posibles que puede tener una u otra decisión en función de lo que tú estás planteando. Te pone en el contexto de lo que Dios busca en situaciones similares. Te da ejemplos de cómo fue que sucedió en la palabra de Dios. Tal vez alguien tenía una situación similar a la tuya. ¿Cuáles son los lineamientos generales de Dios en cuanto a la situación que estás tú viviendo? Y entonces con esa información, Dios te va a decir, Dios te va a traer claridad de qué es lo que tienes que hacer. Entonces, no nos olvidemos, si tenemos duda de qué hacer, podemos pedir consejo. Y seguramente Dios va a usar a los consejeros para traernos luz sobre qué Él quiere que nosotros hagamos. Muy bien. Bueno, otra cosa también, Dios nunca nos va a hacer que hagamos algo, nos va a pedir que hagamos algo, y por supuesto nadie en una iglesia nos va a pedir que hagamos algo que va en contra del plan de Dios, de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por supuesto, eso es lógico. Número 4. El requisito número 4 es ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros hemos recibido al Señor, el Señor nos dio un recurso. De hecho, ahorita el Señor dijo en alguna ocasión, no los dejaré huérfanos, ¿no? Y les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría sobre vosotros el Consolador, es decir, el Espíritu Santo. Y cuando dijo les conviene que yo me vaya, quiere decir que es mucho más conveniente que estuviese el Espíritu Santo con nosotros. En Efesios 5, 17 y 18 dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos un contraste pues muy claro, ¿verdad? El no sean insensatos, también podemos traducirlo como no sean tontos, o no sean torpes. Sean llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría. Entonces el contraste entre la torpeza y la sabiduría la hace el Espíritu Santo en nosotros. Y en Juan 16, el Señor
Jesús nos dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Qué maravilla poder tomar decisiones en base a esto, en base a la guianza del Espíritu Santo, decisiones que nosotros, por supuesto, no tenemos ni idea de lo que va a pasar el siguiente minuto, mucho menos mañana y menos el próximo año, pero Él sabe todas las cosas. Así es que podemos tener la confianza de dar ese paso que hemos dicho en la dirección que Él nos dice, porque Él sabe lo que va a venir. Él sabe todas las cosas, todas las cosas. ¿Y qué pasa cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo vaya guiándonos paso a paso, minuto a minuto, momento a momento en todas y cada una de las decisiones? Pues sucede que nos vamos a ejercitar en conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y aquí vemos otra clave. Hay mucha gente que conoce mucha Biblia y de verdad a mí me asombra que repiten los pasajes, muchos pasajes claves de la Biblia. Sin embargo, su vida no los ven como muy exitosos, y cuando digo exitoso es que van progresando, no que han alcanzado la fama o que tienen millones, no, que van progresando en la vida, pero no se ve ese progreso en su vida, aun cuando son capaces de recitarte cientos de versículos de la palabra de Dios. El problema es que Dios no solamente quiere que nos aprendamos los versículos, es necesario que apliquemos los versículos. Es la aplicación, como dice aquí, el ejercitar lo que vamos aprendiendo día a día. Eso es lo que nos da el discernimiento entre lo bueno y lo malo para tomar decisiones acertadas. No es solamente el conocer el versículo, es ponerlo en práctica, y cuando lo hacemos, entonces vamos entrenándonos en conocer qué es bueno y qué es malo desde el punto de vista de Dios, y nuestras decisiones cada día serán más acertadas. Quinto requisito es permanecer santificados. Pero, ¿qué quiere decir permanecer santificado? Hemos ya aprendido que santo significa apartado. Dios dijo en el Antiguo Testamento, sean santos porque yo soy santo. El primer santo es el Señor y significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de todo. Dios es único. No hay nadie como Él, y por lo tanto su maravilloso ser de excelencia y demás lo pone aparte. Y Él quiere que nosotros seamos apartados para Él. Esencialmente, ¿apartados de qué? Apartados del mal, apartados del pecado. Si nosotros somos hijos de Dios, el primer requisito. Segundo, escuchamos, queremos hacer su voluntad con todo nuestro corazón. Tercero, leemos la Biblia con regularidad. No solamente la leemos, sino la estudiamos y la ponemos en práctica. Y cuarto, el Espíritu Santo, somos conscientes del Espíritu Santo en nosotros. Y cuarto, nos apartamos del pecado con todo nuestro corazón, y por supuesto no hay hombre que no peque, dice Juan en una de sus epístolas, ¿no? El que diga que no peca es mentiroso. Entonces, todo mundo
pecamos, pero no hay en nosotros la intención de pecar. La intención nuestra es de separarnos, de verdaderamente vivir para el Señor. Vamos a leer aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 4, pero capítulo 4 de los versículos 1 al 7. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación. La voluntad de Dios es que estemos apartados para Él. Que se aparten ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y en algunas traducciones, esto de que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa, la palabra que se usa en el griego para esposa también puede traducirse como cuerpo. Es decir, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Lo pongo ahí porque para que tengamos una idea de hasta dónde ve el Señor, no se trata solamente de lo externo, sino aún que tengamos cuidado de nuestro cuerpo. O sea, cómo cuidamos nuestro cuerpo es lo que nos está diciendo el Señor con santidad y honor, porque además el Espíritu Santo mora en nosotros. No en pasión de concupiscencia, no como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que no abusemos de los hermanos, que no queramos sacar provecho de nadie. Cuando empezamos a pensar todas estas cosas, como que empezamos ya a ver, decían, hay un dicho que dice, a hilar fino, ¿no? A ver las cosas finas y no solamente lo grueso, ¿no? Yo he conocido a muchos hermanitos, de hecho, una de las personas que conocía al inicio de cuando fui cristiano, era un hermano súper dedicado, muy conocedor de la palabra de Dios, pero era muy compartido con las cosas de los demás. Quería que le compartieran las cosas de los demás. Entonces, no podemos tomar ventaja de nadie, porque el Señor es vengador, dice, de todo esto, como ya hemos dicho antes y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, mantengámonos apartados para el Señor con esa actitud constante de hacer lo bueno. Y recordemos también, dice en Romanos 12, dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con la lectura diaria de la palabra de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya transformando. Y la palabra que se usa aquí de transformados es metamorfos, que en realidad es la base para la palabra que nosotros conocemos como metamorfosis, que es un proceso, es el proceso por el cual un gusano se convierte en mariposa. Así también el cristiano, ¿no? Entonces, cualquier alusión al gusano no es coincidencia. Somos personas que estamos siendo transformadas en algo que no es tan agradable, en algo que es súper agradable porque somos transformados a la imagen de Dios. Y en Corintios dice todas las cosas, esto es importante recordar, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. ¿Y esto por qué? ¿A qué va? No debemos olvidar que tenemos un enemigo llamado Diablo o Satanás y que tiene toda la intención de hacernos caer.
Él está súper preocupado para que nosotros no avancemos en nuestro proceso de santificación. Está súper preocupado para ponernos el pie y que nos caigamos. Él apela a nuestros deseos carnales, lo que todavía habita en nosotros, para debilitar nuestra determinación de buscar al Señor. Incluso en ocasiones nos ofrece ideas religiosas que nos hace pensar, nos pone en nuestro pensamiento que estamos haciendo una obra para Dios. O sea, nos pone a hacer cosas religiosas, esto es decir, cosas sin sentido, que solamente trae una mitigación del sentimiento de que estoy haciendo algo para Dios, pero que en realidad no estoy haciendo nada. Y eres especialista en eso. ¿Cómo lo hace? Con este tipo de cosas. Cosas que, si bien no son ilícitas por sí mismo, la palabra de Dios no habla específicamente de eso, no me convienen. Decía yo al principio, ¿no? Puede ser que yo tenga una amistad de una persona que me cae muy bien, que es súper chistoso, es agradable, es buena onda, pero sus conversaciones y demás, no siento como que no me están nutriendo, ¿no? O me está quitando el tiempo solamente. Algo puede ser que yo me guste mucho Netflix, pero si le dedico más tiempo a Netflix que a leer la palabra de Dios, entonces como que me tengo que poner a pensar si no es que el diablo más bien me está poniendo Netflix ahí a cada rato para que le invierta tiempo en ver películas en lugar de estudiar la palabra de Dios. Entonces, no nos dejemos engañar. El diablo es sutil. Esos son los 5 requisitos, pero vamos a ver 5 consejos prácticos para que nos van a ayudar una vez que somos hijos de Dios, tenemos la determinación de hacer su voluntad, leemos su palabra y la estudiamos de manera regular, permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos mantenemos apartados para Dios con el corazón. Puede ser que tú digas, yo todo eso lo hago, en mayor o menor medida, pero lo hago. Sin embargo, tengo un deseo en mi corazón que no estoy seguro que pues Dios me permita hacerlo porque me gusta X o Y cosa, ¿no? Quiero dedicarme a tal o cual cosa y no tengo seguridad. Bueno, pues podemos aplicar estos 5 consejos. El primer consejo es: ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? O sea, si estamos cumpliendo esos 5 requisitos, hasta entonces podemos empezar a indagar en nosotros, a ver qué es lo que yo realmente deseo. Hay en Salmo 37:4, y es un canto que cantamos a veces, dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, cuando hay esta inquietud de que acaso lo que yo quiero no sé si sea de Dios, si hemos venido caminando en estos 5 requisitos que tenemos, lo más seguro que va a suceder es que mediante este proceso de transformación de nuestro entendimiento, lo que Dios empieza a hacer es empieza a poner en nosotros el deseo que Él tiene. Y eso que estamos sintiendo nosotros de querer hacer, cuando estamos alineados con el Señor, seguramente es un deseo que Dios puso en nuestro corazón. O sea, podemos tener esa confianza si es que venimos caminando así. Por supuesto que si nunca leo la palabra de Dios, no estoy santificado, estoy haciendo lo que yo quiero, ni tengo conciencia de que el Espíritu Santo está en mi vida, seguramente que tus deseos no son los deseos de Dios en tu corazón, está alejado. Pero si has venido caminando así, pues entonces va a estar el deseo correcto en tu corazón. El segundo consejo práctico es: ¿qué nos dice
El sentido común, que es el menos común de los sentidos para mucha gente. Podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Que este varón está ahí cortando esa rama porque les estorba, pero pues no se da cuenta que su decisión de cortar la rama se va a llevar un golpe él y toda su familia, ¿no? Y a veces así sucede, a veces nosotros no usamos el sentido común, aunque somos cristianos. Yo he conocido a gente, una hermanita en alguna ocasión, que tenía la idea de que Dios la estaba llamando al campo misionero, pero tenía 4 hijos pequeños. ¿Cómo te va a llamar al campo misionero? Te va a llevar a África con niños de 2, 3, 5 y 8 años. No va a ser así. Posiblemente algún día tuvo un llamado misionero, pero lo tuvo. Esa situación cambió y no es su estado actual. Entonces, seamos sensatos en lo que está, para analizar lo que está en nuestro corazón. El tercer consejo es la paz. Un indicador muy, muy importante en saber si lo que yo estoy proponiéndome hacer viene de Dios o es de Dios o está alineado con Dios, es qué hay en mi corazón. Dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la paz es algo que no se puede entender, particularmente la paz de Dios. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino depende de que Dios está con nosotros y nos da esa paz. Hay ocasiones en las que la respuesta de Dios respecto a un punto en particular no viene de manera inmediata y necesitamos tener la paciencia y esperar a que haya en nuestro corazón paz para saber si tenemos que hacer algo. Hace poco teníamos la intención, mi esposa y yo, unos 6 meses yo creo, de vender los 2 autos que tenemos usados, uno de 11 años o 12, 11 años ahora, y otro de 6 años, y fuimos a tratar de venderlos a estos negocios en donde lleva uno su carro y se hace todo. La verdad es que después de gastar todo un día completo, salí de ahí ya en la noche enojado, porque me ofrecieron muy poco por el carro que yo tenía, y que decían, no, pues no es lo que yo esperaba. Y entonces no hicimos las operaciones, porque queríamos vender los 2 para comprar un auto nuevo. Pasó y gracias a Dios, después de un coco que me dio por tener una actitud no correcta, pues me estuve tranquilo y dije, ok, señor, nos quedamos con estos carros hasta que tú nos digas, está bien. La semana pasada, por una necesidad de dinero, tuve que vender un carro de manera rápida. Y fui y llevé mi carro, el de 6 años, por el que me salí enojado en aquella ocasión. Y en 4 horas salí con mi depósito y al mismo lugar, y me ofrecieron 15% más de lo que me habían ofrecido hace 6 meses. Entonces, si yo hubiera vendido el carro en ese entonces y hubiera comprado un carro nuevo, no hubiera tenido el dinero para poder, o la situación para poder salir de este tema que se me presenta. Gracias a Dios. Él sabe por qué, como decíamos, yo veía un paso adelante, unos días adelante, pero veía 6 meses adelante, y gracias a Dios pudimos hacerlo, y fue una bendición porque ahora nada más tengo una tenencia, un mantenimiento y un seguro de eso. Entonces, gracias a Dios.
Bien, entonces paz en nuestro corazón. El cuarto consejo práctico es preguntarnos qué resultado traerá nuestra decisión. Dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, si la decisión que estoy tomando es de Dios, va a haber paz, va a traer resultados buenos, va a ser pacífico todo y los frutos van a ser correctos. Entonces, podríamos preguntarnos cada vez que hay una decisión que tomar, ok, la voy a tomar y mi familia mantendrá su paz y gozo, o la decisión que estoy tomando va a perturbar a la familia. Me ayudará a amar más a Dios y amar más a los demás, y me va a ayudar a tener una vida más santa, o me va a alejar de Dios. Me va a ayudar, me voy a arrepentir de hacer esto dentro de 1000 años. Imagínense, o sea, esto me gusta pensarlo de esta manera. Si yo tomo una decisión hoy, en el milenio, cuando el Señor venga, ¿todavía voy a decir que fue una decisión correcta? ¿O dudo de que, quién sabe si vaya a ser lo correcto? Si hay duda, necesitamos tener paciencia y buscar más al Señor. Y la última, me sentiré orgulloso de mí mismo. O sea, esto que voy a hacer me va a producir, me voy a comprar un carro, ¿no? Pero ¿es un carro que necesito o es un carro que me va a hacer sentir, pues, más picudo? O sea, que soy más picudo porque es un carro nuevo, más grandote, más con mi personalidad, entre comillas. O voy a estar más agradecido con Dios. Entonces, cualquier cosa que apele a cosas que Dios no es lo que quiere para nosotros, no es correcto, no es correcto. Y hacernos este tipo de preguntas nos ayuda a ser prácticos para tomar una decisión. Y por último, si todo lo que hemos dicho hasta ahora se cumple en nuestra vida, todos los 5 requisitos los estamos haciendo y los 5 consejos todos aplican y dice, sí, es ok, entonces lo que necesitamos es actuar. Hay muchas personas, de hecho yo he visto 2 tipos de personas en las ovejas del Señor, ¿no? En el mundo cristiano. Las personas que están esperando a que Dios los empuje a hacer algo, o las personas que dan un paso y esperan a ver si va bien la cosa, y después otro, y después otro, y después otro, que se ponen en acción en función de lo que ellos piensan que es correcto, y si es correcto, pues Dios permite que se vayan ejecutando las cosas. Pero hay personas que dicen, no, es que no estoy seguro, y no actúan sobre lo que, pues ya Dios les habló. Si ya Dios te puso en la palabra de Dios que cuál es el camino que tienes que seguir, estás bien con el Señor, no estás alejado, estás manteniéndote fresco, el Espíritu Santo está fluyendo dentro de ti, pues actúa en fe. Por eso la definición de la fe que nos da Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si ya tengo la certeza y la convicción de lo que Dios me ha dicho, pues me muevo. Forzosamente nos tiene que mover hacia la acción. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come o sobre lo que va a hacer, o que dude de lo que sea, es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, tenemos todo está bien, todo vamos bien, tengo esto en mi corazón, no tengo nada que me diga que va en el sentido contrario a lo que Dios me dice, pues adelante, lo hago.
y continúo. ¿Ok? Entonces con esto terminamos esta parte y solamente nos queda, como lo comenté al inicio, si tú, amigo que nos escuchas por primera vez y no has hecho una decisión por Jesucristo, quiero terminar haciéndote esta invitación que no la hago yo. De hecho, el Señor te está diciendo esta mañana: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. Entonces, mi pregunta para ti es: ¿qué le dices al Señor respecto a esta invitación que Él te hace? Si tu decisión es sí, le abro mi puerta, entonces yo te pido que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Tú se lo vas a repetir en voz alta al Señor y le vas a decir de esta manera: Señor Jesús, gracias, Señor, por invitarme a ser parte de tu rebaño esta mañana. Yo quiero escuchar tu voz, quiero, Señor, seguirte, quiero que tú me dirijas, Señor, el resto de mi vida. Reconozco, Señor, que he pecado, reconozco que he hecho lo malo y que han sido cosas alejadas de ti, Señor. Reconozco que he hecho mi propia voluntad, Señor, en la vida, y te pido perdón. Señor, yo creo que tú viniste a pagar en la cruz del Calvario por esas cosas malas que yo he hecho, que tu sangre fue derramada por mí en la cruz del Calvario, Señor. Y te pido, entra a mi vida, Señor, y hazme una nueva criatura. Y te declaro mi Señor y mi Salvador, desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Pues esto es lo que había para ti y para nosotros los cristianos, los que sí ya hemos conocido al Señor. Yo quisiera que hiciéramos una oración de compromiso delante de Dios. Puede ser que no estemos estudiando su palabra, puede ser que no tengamos la conciencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros a cada momento y en cada instante, o puede ser que la actitud de separarnos, de mantenernos apartados para Él, no haya sido con determinación, o puede ser incluso que nuestras decisiones de lo que Él quiere y no quiere no hayan sido muy buenas, muy correctas. Entonces yo les invito a que hagamos esta oración delante de Dios para comprometernos delante de Él. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Mi Dios, queremos comprometernos delante de ti esta tarde, Señor, en primer lugar, Padre, a estudiar tu palabra, a cada día tomar, Señor, alimento, el alimento espiritual que viene en tu palabra. Ábrenos el entendimiento, que podamos escucharte, que puedas tú plantar, Señor, tus mandamientos, plantar, mi Dios, tu justicia en nuestro corazón, plantar en nosotros, Señor, el discernimiento, la idea de lo que es bueno y lo que es malo, y que podamos caminar, Señor, por esto que tú nos muestras. Mi Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga hablando, Señor. Le damos la libertad, le damos, Señor, el control de nuestra vida, de tal forma que podamos ser transformados por Él, más a tu imagen, Señor, más cada día, Señor. Padre, queremos escuchar tu voz, queremos ir por el camino que tú nos digas. Mi Dios, también te pedimos que nos des, Señor, el denuedo para mantenernos apartados, para mantenernos santificados, para caminar el camino que tú has preparado, Señor, para nosotros. Mi Dios, y que en cada decisión que tomemos, la hagamos, Señor, con el entendimiento de lo que tú quieres. Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas para tu gloria, para tu honra, Señor, para beneficio de los nuestros, Señor, de nuestra familia, de nuestros hijos. Por Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.
Muy bien, pues es una bendición verlos también. Todavía hay algunos mensajes que se van a dar, así es que nos mantenemos unos minutos más aquí. Muchas gracias. Señor, muchas gracias por estas palabras. Te damos gracias porque caen en tierra fértil, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlas en práctica. También te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada dador alegre, Señor, a cada persona que dispone en su corazón traer sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, Señor, sus donativos aquí a este ministerio, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú los bendigas y los prosperes. Y a cada uno de los que escuchan, Señor, yo te ruego que tú los bendigas en sus trabajos, en sus fuentes de ingreso. Te ruego que abras las ventanas de los cielos, Señor, y que sobreabunde bendición en su casa, que puedan ellos dar y no pedir prestado, Señor, que ellos puedan ser tierra deseable. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Muchas gracias porque eres bueno y porque tú bendices a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.